Buenas tardes. En atención al tiempo de todos nosotros, vamos a dar inicio a la sesión de urología con la que cerramos las sesiones de urología de este año. Tenemos para cerrar una super sesión. En realidad es un tema que nos atañe no solamente a los urólogos, sino a todos los médicos que manejamos cáncer y que tenemos la opción de poder manejar la detección oportuna de metástasis. Y qué mejor que un excelente médico, aparte de amigo. Él es egresado de Centro Médico La Raza. Él fue encargado del servicio de PET-CT y es encargado actualmente del curso de extensión universitaria y posgrado para SPEC-CT desde hace 16 años. Tiene muchísima experiencia en este campo. Yo creo que nadie mejor que nos pueda explicar cómo poder manejar los diagnósticos actualmente de diagnósticos de metástasis tempranas a través de esta nueva modalidad de diagnóstico. Pepe, te agradecemos. Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias a la Sociedad Médica, al doctor Telich, por la amable invitación. Y de hecho en el cartel dice micrometástasis y PET y costos. Y vamos a hablar justamente de todo eso, no, radiometástasis. Dice radiometástasis, PET y costos. Y, pero específicamente vamos a hablar de lo que es la imagen molecular, porque definitivamente ahora lo que nos antañe es todo lo que ha pasado en la medicina nuclear y la fusión de medicina nuclear con el PET. Y como esto iba a ser tan extenso, pues me enfoqué específicamente en el cáncer de próstata, aunque en uro, pues ya sabemos que también el PET-CT nos va a servir para tumores del urotelio o de la vesícula. Y entonces, bueno, vamos a ver específicamente pues, lo que es el tema de la medicina nuclear. Y dentro de la imagen, tenemos las imágenes anatómicas, que es las que ya conocemos a través de los rayos X, el ultrasonido, la TAC, la imagen por resonancia magnética, la imagen funcional, que es la gamografía o el SPECT, y la imagen de la resonancia magnética funcional, la imagen metabólica, que es el PET, y la fusión de imágenes, que es el PET-CT o el SPECT-CT. ¿Y SPECT qué quiere decir? SPECT, tomografía computada por emisión de fotón único. ¿Qué quiere decir ese fotón único? Nosotros en medicina nuclear utilizamos la radiación gamma como tal, pero al hacerlo tomográfica, el fotón único va a ser el fotón gamma. Entonces, por eso se llama SPECT como tal. Es una gamografía tomográfica. Y entonces no es que estudiemos átomos, electrones, moléculas como tal, el hecho de que sea medicina nuclear, sino se llama medicina nuclear porque la radiación gamma proviene del núcleo y nuestra materia prima va a ser radiación gamma. Por eso en medicina nuclear todos los estudios se llaman gamografías. Y tenemos átomos inestables, que es la estabilidad, como la que conocemos en la tabla de los elementos, hidrógeno, potasio, yodo como tal, que son los elementos estables, y en la tabla de los elementos normales que conocemos de toda la vida, pues hay 116 elementos como tal. Pero tenemos isótopos, y estos isótopos, isótopos inestables, que somos los que vamos a utilizar en la medicina nuclear. Y hay diferentes tipos de isótopos, gamas, betas, alfa como tal, y tenemos como 2000. Por eso esto, pues prácticamente nunca se termina porque siguen saliendo diferentes tipos de isótopos. Y lo que vamos a ver es la radiación gamma, la que es altamente penetrable y poco dañina y que nos va a servir para el diagnóstico como tal. En medicina nuclear utilizamos el tecnecio como tal, que es 99% gamma, por eso la calidad, ya desde los 90 como tal, la calidad de las imágenes no es la que veíamos nosotros cuando empezamos a estudiar, en donde eran los que le decían los manchogramas o los puntitos que estaban viendo, pues realmente todo esto ha cambiado definitivamente y a través
de toda la revolución electrónica que surgió a partir de los años 80, pues esto ha tenido un avance muy importante con los reactores nucleares en donde se obtiene el molibdeno 99 para tener el tecnecio o el yodo 131. Y los ciclotrones como el que tenemos aquí en el sótano de este hospital, en donde podemos obtener los elementos para el PET, como el flúor 18, el carbono 11 o el nitrógeno 13. El flúor 18, pues es el de uso rutinario. Y entonces, al día de hoy, vamos a utilizar un técnico que es el teragnóstico, que es la terapia y el diagnóstico como tal. Y si ven, aquí tenemos elementos para diagnóstico como como emisión gamma, que es el tecnecio, el yodo 223, el galio, el flúor, el galio 68. Y aquí lo importante es la detectabilidad, la cuantificación, predecir la respuesta al tratamiento, predecir la toxicidad de ese tratamiento y el pronóstico. Pero también tenemos dentro de esto mismo esos elementos como el yodo 131, el lutecio, el itrio 90, el samario, el actinio o el radio 223, que tienen emisores alfa y beta para la terapia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Moléculas específicas como los NIS, el PSMA, los neuroendocrinos, para hacer diagnóstico y tratamiento a la vez. Que eso es lo que vamos a ver aquí poco a poco. Y el SPECT o el PET va a ser la modalidad de la medicina nuclear cuyo fundamento es la evaluación de procesos fisiológicos o actividad fisiológica. Y esta información es obtenida mediante el análisis de la biodistribución del organismo de un radiotrazador. Y vamos a tener imágenes fusionadas, gamma e imágenes tomográficas. Aquí lo importante es que es una metodología no invasiva. Y efectivamente vamos a evaluar funciones biológicas como la imagen musculoesquelética, la infección, la inflamación, los procesos oncológicos y en general cualquier proceso funcional. Tenemos los diferentes radioisótopos que utilizamos en la medicina nuclear convencional y así es como lo vemos. Generalmente, si nosotros tomamos una tomografía, pues vemos estructuralmente lo que está sucediendo en cualquier órgano. Si tenemos la gammagrafía, pues vemos únicamente la lesión hipercaptante o hipermetabólica. Y hacer la fusión de imágenes, vemos sobre una base estructural qué es lo que nos está pasando. Y así, en forma muy simplista, es como vemos la fisiología, el metabolismo sobre estructuras anatómicas. Bueno, y hablando de cáncer de próstata, pues desde los 70, desde los años 80, pues el gamagrama óseo es muy útil para valorar metástasis óseas de tipo osteoblástico, que es lo que frecuentemente se presenta en el cáncer de próstata. Y esto es lo que normalmente veíamos en un gamagrama óseo, que es como la imagen más fácil de ver en medicina nuclear, en donde vemos todo el esqueleto axial y apendicular de un cuerpo entero, y que en este caso pues se trata de un estudio normal. Si me regreso al anterior, vean cómo todo es más o menos homogéneo. Generalmente las articulaciones son hipercaptantes, pero en forma simétrica. Y aquí, si vemos este posterior, pues tenemos zonas hipercaptantes a nivel de los arcos costales posteriores en la cresta ilíaca derecha y también zonas hipercaptantes ahí, pero evidentes en la columna dorsal y lumbar. Y así es como durante muchos años se hacían y se entregaban las gammagrafías óseas. O este caso en donde tiene una zona muy evidente en el fémur del lado derecho. O aquí a nivel articular, que ya sabemos que cuando son a nivel de las articulaciones, pues generalmente no son metástasis, pero pues nos tenían que creer prácticamente, porque no hay,
no podíamos distinguir de una fractura, ni podíamos distinguir de si cualquier lesión. ¿Por qué? Porque el estudio de la gamografía ósea era altamente sensible y con una especificidad intermedia. Prácticamente teníamos que seguir la cascada metastásica para poder predecir si era metastásico o no. O en este caso que tiene múltiples zonas hipercaptantes en la columna y que correspondían a metástasis sin lugar a duda. Pero ¿qué es lo que vino? ¿Qué es lo que vino posteriormente? El SPECT, en donde sobre una base anatómica ya tenemos la zona hipercaptante, y esto como que ya es más fácil de ver, en donde vemos que la lesión pues es a nivel de los tejidos blandos y que esto pues definitivamente no corresponde a una metástasis. Por lo tanto, la sensibilidad, la especificidad del método aumentó en forma muy importante, tanto que al día de hoy nosotros tenemos protocolizado con los técnicos que si ellos ven una zona hipercaptante, automáticamente se les hace SPECT. Y al final vamos a ver los costos, porque el costo no es de que les vaya a costar más. Si es un estudio normal, pues se entrega nada más la imagen planar. Pero si es si sale una zona hipercaptante, la que quieran, se le va a hacer el SPECT. Y por ejemplo, aquí esto a nivel mandibular. Y la pregunta del doctor, ¿por qué? Porque nosotros ya tomográficamente vemos que es una fractura antigua y que es hipercaptante, y entonces automáticamente se descarta que sea metastásico y que va a corresponder a la fractura como tal. O una fractura reciente, que también nos va a dar una zona hipercaptante. Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que muchas de las ocasiones las lesiones plásticas o inclusive líticas van a tener captación y que ya vamos a poder diferenciar cuáles son metastásicas y cuáles no. O por ejemplo, vean en este caso que tiene todas estas lesiones, pero de hecho es mucho más evidente por tomografía que por gamografía las lesiones como tal, pero que definitivamente corresponden a actividad metastásica. Bueno, y entonces con eso terminamos el capítulo en este momento de gamografía ósea como tal. Y después nos vamos con el PET. ¿Y qué fue lo que pasó con el PET? Que inicialmente solamente había el FDG. Y entonces había una controversia sobre el papel en la estratificación, porque prácticamente había la sensibilidad era del 57 a 65%, o sea, bajísima, y con una especificidad del 100%. Para la recurrencia estaba peor, 25 contra 86%. Y entonces esto fue aproximadamente por el año 2007, 2008, 2009, inclusive 2010, en donde prácticamente no estaba indicado FDG en el cáncer de próstata, que inclusive empezó a tener interés otros radiofármacos como el carbono 11 acetato o el carbono 11 colina. Y entonces sale en este 2006 un artículo en donde es PET-CT con FDG, en donde la sensibilidad es del 83% en lesiones mayores a 5 milímetros, y la detección de la tumoración prostática de 22 a 63%, contra 63% de la resonancia magnética. Entonces, prácticamente FDG no es útil para cáncer de próstata como tal, más que en ciertas circunstancias, que ya lo vamos a ver posteriormente. Y entonces tenemos el FDG, uso ya conocido, el metabolismo de la glucosa en tejido maligno, y también pues te da una captación, pero esa captación con FDG pues prácticamente no puedes diferenciar si es tumor o patología benigna, porque la misma hiperplasia prostática te está dando captación por FDG. Y como hay eliminación a través de la vejiga y de la vía urinaria y captación en vejiga, pues va a enmascarar
las lesiones como tal. Y aquí tenemos este que se hizo aquí en este hospital y en donde tenemos una captación en el lóbulo derecho de la próstata. Y entonces ya posteriormente sale un compuesto que es el carbono 11 acetato para estadificación ganglionar, recurrencia, metástasis, y la colina para exactamente lo mismo. Y entonces esta es la biodistribución normal del carbono 11 acetato. Y entonces aquí tenemos una captación muy similar a una captación en el arco costal posterior derecho. Este es un masculino de 67 años de edad con cáncer de próstata, tiene elevación del AP y por tal se hizo el estudio. Es un metabolito del ácido acetilcolina, sustrato del tricarboxílico, y es incorporado al colesterol y a los ácidos grasos. Participa en la síntesis de lípidos y esto se incrementa en los tumores, tiene mayor metabolismo de los ácidos grasos y no se elimina por vía renal ni por glucólisis. Está la biodistribución normal y el sub, en este artículo, el sub estaba relacionado con la edad de 3.4 en menores de 50 años, en 2.3 en mayores de 50 años, para que lo diéramos como positivo. Y como lo diéramos como positivo, pero aquí también tenemos un problema con la captación normal, por la próstata, por la hiperplasia prostática benigna. Y la colina, el problema es que el carbono 11 como tal tiene una vida media de 20 minutos y entonces por eso es muy difícil de realizarlo en lugares que están cerca, más bien lejos de los ciclotrones. Tiene un rápido aclaramiento y aquí lo que se encontró una detección de la recurrencia con una sensibilidad del 85 y una especificidad del 93%. Y tenemos las lesiones óseas aquí en las imágenes. Es un paciente de 78 años de edad con cáncer de próstata tratado mediante RTU y el PET-CT con ganglio hipermetabólico en la cadena ilíaca derecha. Aquí está. Esta lesión ósea también. Y entonces aquí tenemos la colina, carbono 11 colina o marcado con flor 18, pero bueno, finalmente tenía una sensibilidad muy similar. Las limitaciones de la colina es que dependían totalmente de los niveles de AP, y vean cómo si los niveles estaban en 2.5, la sensibilidad estaba de 41-80%, pero si estaban menos de 0.5, bajaba hasta 5.8. Y entonces en el 2000, esto no recuerdo si fue en el 2016 o 2017, hicimos esta tesis aquí en el servicio de PET, que la utilidad del PET-CT acetato en la detección de la recidiva tumoral en cáncer de próstata y asociado con su valor semi-cuantitativo, AP y escala de Gleason. Y el resultado de esta tesis es que prácticamente no correlacionaba absolutamente nada. Podíamos tener pacientes con AP altísimos y eran PET negativos o al contrario. Y entonces, finalmente, corroboró que la utilidad era limitada para este radiotrazador. Y entonces vino la época maravillosa del PSMA, que el PSMA por sus siglas en inglés quiere decir antígeno de membrana específico de próstata. Y entonces hay algo aquí que siempre se los digo a mis residentes, que es como Ciudad Vallehermoso, el PSMA, allá en Tamaulipas, porque ni es ciudad, ni es valle, ni está hermoso. Y así pasa con el PSMA, porque ni es antígeno de membrana, porque ni es de membrana, porque es transmembrana, ni es específico, ni es de próstata, sino se debería llamar glandular. Pero en el momento de que apareció esto, fue como la panacea para el cáncer de próstata, pero al día de hoy sigue siendo
un referente y prácticamente algo muy útil para tal. Y entonces, este es el diagrama de la imagen molecular para lo del cáncer de próstata, el citosol, pero vean cómo tiene ciertos GLUTs para FDG, para que podemos ver con la colina, la florcolina, el acetato, la metionina, el MAU, pero también aquí el PSMA, y el PSMA lo podemos unir a tecnecio o a galio 68 o a flor 18, no FDG, sino a flor 18 como tal. Entonces, este antígeno de membrana específico de próstata es glutamato carboxipeptidasa 2, que es una glicoproteína transmembrana que se encuentra en las células epiteliales prostáticas, en el intestino delgado proximal, en las células tumorales renales, en los ganglios celíacos y las glándulas salivales. Y nos va a expresar de 100 a 1000 veces más alto en el cáncer de próstata al comparar con otros tejidos, y está asociado a progresión tumoral y probabilidad de la recurrencia. Y los andrógenos van a regular a la inversa la expresión del PSMA, y es más abundante en la superficie de tumores resistentes a la castración. Y entonces va a tener dos cadenas, una cadena corta intracelular dominante, una cadena dominante transmembrana hidrofóbica y una cadena larga como tal. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que tiene alta expresión en el cáncer de próstata, se ancla a la membrana celular y tiene una internalización endosómica. Por eso no es de membrana, sino es transmembrana. Lo podemos unir al galio 68, al flor 18 o al tecnecio, que eso es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el galio 68 tiene una vida media de 68.3 minutos. Se genera a través de un generador de germanio 68, galio 68, y que se produce cada 6 horas y su eliminación es renal. Pero el PSMA con flor 18 es más accesible, la vida media de 2 horas, tiene mayor disponibilidad, más económico, no se observa la vejiga, que nos va a dar una interferencia, pero la biodistribución va a ser muy igual. Y entonces, esta es la biodistribución normal del galio 68 PSMA, en las glándulas lagrimales, en la mucosa nasal, en las parótidas, en las glándulas submaxilares, en el hígado, vaso, intestino, y a través de la eliminación a través de la vejiga. Entonces, las indicaciones del PSMA va a ser la estadificación, reestadificación, valorar la recurrencia bioquímica, valorar la eficacia del tratamiento, y se ha detectado eficacia en la detección aún con niveles bajos de APE, y se ha demostrado mejor sensibilidad y especificidad en estudios del flor 18 PSMA contra galio 68 en la recurrencia bioquímica. Y la sensibilidad del PSMA, pues muy alta, 81.7, con una especificidad de 99%. Entonces, por eso al día de hoy, pues es prácticamente el estándar de oro para la imagen. Y aquí está la imagen del Tiflop PSMA y el galio PSMA. Pero ¿qué es lo que pasó? En el 2021, que ya ahorita lo hablaré posteriormente, hay un grupo australiano en donde validan totalmente la eficacia del PSMA, las bondades como tal, y lo autorizan la FDA autoriza el PSMA a finales del 20 o principios del 21 aproximadamente. Y es tan bueno para el diagnóstico y para el diagnóstico como tal, que al abrirlo de Estados Unidos se encarece el galio 68 en México. Y entonces, como es a través de de germanio 67, galio 68, había que traer los contenedores. Y bueno, total que resulta muy caro. Y entonces, los que nos surte el galio 68 es la UNAM, dejan de comprarlo por el encarecimiento. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos
prácticamente pues están llevando todo el galio 68 y por eso se empezó a hacer con flúor 18. Y aquí tuvimos unas vicisitudes porque el galio 68 te puede dar ciertos falsos positivos que ya lo hemos ido resolviendo a través de este tiempo. Y podemos ver aquí tomográficamente la próstata con sus calcificaciones, pero con una captación muy importante en el lóbulo izquierdo. Aquí el zoom max es de 6.8 y aquí lo podemos ver en una imagen sagital, ¿no? Entonces prácticamente no tenemos ningún problema y aquí en la imagen de máxima intensidad pues vemos la captación únicamente en el lecho prostático sin actividad locorregional y o a distancia. Este otro paciente es un masculino de 58 años de edad con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, el API muy alto de 35.9 y entonces lo que se identifica es una lesión a nivel del cráneo, del frontal del lado izquierdo y en el de máxima intensidad vemos esta captación en la próstata y algunas lesiones óseas también en el tórax. Aquí no se alcanzan a ver muy bien por la luz. Este paciente, el zoom max es de 39.5 en la próstata y los ganglios celíacos de 8.5. Y vean que también podemos valorar toda la actividad. Aquí un nódulo pulmonar derecho que es hipercaptante. Este otro paciente es un masculino de 65 años de edad, el cual cursa con reciente diagnóstico de ese cáncer de próstata, actualmente sin tratamiento, y el AP de 4.9, y vean la lesión ahí en la próstata, con Sulmax de 3.55 y también ganglios ahí retroperitoneales izquierdos. Nuevamente, vean la próstata, el submax de 31.2, que realmente no nos da ningún problema. Y este paciente de 65 años de edad con antecedentes de cáncer de próstata que ameritó prostatectomía de 2019 y con antecedentes de tumor renal el 2018, actualmente sin quimio ni radio, y nos da una actividad, un Sulmax de 33.8 a nivel de la glándula prostática, pero vean que también tiene ganglios ilíacos derechos y aquí retroperitoneales. Aquí el ilíaco que nos da en sub de 26.89, o sea, súper alto. Y las lesiones aquí, este paciente con lesiones óseas muy evidentes, que prácticamente no tenemos ningún problema para el diagnóstico. Y este es de lo que hablamos anteriormente, este es un artículo que es del 2019, en donde, vean, se hizo el mismo paciente con colina y el mismo paciente con galio PSMA, en donde prácticamente pues era negativo y del otro lado negativo, ¿no? Entonces, por eso, al día de hoy, pues ya no utilizamos ni colina, ni acetato, sino pues prácticamente lo que estamos usando es, lo que ya efectivamente estamos usando es el PSMA. Y bueno, como todos ustedes, bueno, saben, y los que no están enterados, en la planta baja de la nueva torre es donde estamos haciendo la nueva área de imagen molecular, y en esta nueva área de imagen molecular tenemos el SPECT-CT, que es lo que ya les mostré en la parte de la gamografía, el PET-CT, y hay una resonancia con PET. Y justamente para cáncer de próstata, la resonancia con PET nos sirve para el diagnóstico porque hay que hacer una resonancia multiparamétrica con el PET y donde prácticamente la sensibilidad pues está no puedo decir 100%, pero sí es el 99% y ya identificado en diferentes publicaciones, pero siempre y cuando la resonancia sea multiparamétrica. Y aquí tenemos en la resonancia el lóbulo izquierdo con un área de 20 por 14 por 12 milímetros, es hipointensa, en T2, con restricción de la difusión y totalmente hipercaptante. Y dentro del el PSMA también nos va a servir para el tratamiento. Y entonces tenemos, pero no lo usamos, lo usamos con lutecio 177.
en cáncer de próstata resistente a la castración. Y tenemos este paciente en donde el antígeno prostático inicial es de 16, le dan después de 5 meses, no, para que le dieron inmunoterapia. Y cómo podemos valorar la respuesta al tratamiento a través del tiempo, y de un AP de 16 bajó a 0.003. Y este es el caso del PSMA, en donde de 210, fíjense, aquí se resultó al revés, no fue la que mejor que les puse, pero de 210, después de 4 meses, sube a 328, y vean cómo las lesiones van aumentando progresivamente, ¿no? Entonces es una progresión de la enfermedad. Y entonces lo que también tenemos que ver en el cáncer de próstata es la desdiferenciación neuroendocrina, porque son cosas que también suceden, y es lo que hablábamos inicialmente. Acabamos de tener una sesión el lunes antepasado en cáncer de próstata, en donde veíamos un paciente en donde el PSMA es negativo, como es el caso de este paciente. Le hacemos un estudio con FDG, y que veíamos al inicio que FDG no es útil para cáncer de próstata. No era útil para cáncer de próstata, pero cuando pensamos que es desdiferenciado, tenemos que hacer estos estudios duales, en donde nos está indicando que las lesiones son totalmente hipermetabólicas, y hacemos el tercer estudio con Dotatoc o con fluorooctiotride, que es el que utilizamos aquí, en donde el estudio también con flores es negativo, ¿no? Entonces, este es un cáncer de próstata altamente maligno, desdiferenciado, y que lo podemos hacer con la valoración multimodal. Y aquí en este caso, bueno, es el estudio histopatológico del mismo paciente. Y entonces vamos a utilizar en algunos casos, ya en cáncer diferenciado de próstata, perdón, en cáncer de próstata resistente a la castración, ya cuando no tenemos opción de tratamiento, podemos utilizar el lutecio 177, el mismo PSMA. ¿Pero por qué? Porque el lutecio 177 tiene radiación beta, y esa radiación beta va a ir sobre los receptores del PSMA. Este es un paciente que tiene un antígeno prostático de 375, y este es un PET con fluoruro de sodio, en donde es prácticamente un super scan, y se le dan 4 dosis de lutecio PSMA, y posteriormente es negativo. Así no nos sucede en los pacientes, este es un estudio, de libro, pero lo que sí hemos llegado a observar es que sí hay una reducción muy importante de la carga metabólica, de la carga tumoral en estos pacientes, y con una reducción de más del 75% en los que hemos llegado a hacer. Y todo esto ya ha sido publicado en el Journal de Medicina Nuclear y en diferentes publicaciones como tal. Y lo que les indicaba anteriormente, el más fuerte fue el grupo australiano, en donde definitivamente ya se identificó la utilidad del PSMA, tanto con flor, con galio 68 y con lutecio 77 para el diagnóstico. Y entonces llegó a esta conclusión que el PSMA PET-CT es actualmente la técnica de imagen más sensible para la evaluación de las metástasis en cualquier etapa de la enfermedad. Provoca migración de estadios, lo cual es un problema para la toma de decisiones clínicas. Debe de utilizarse como herramienta de imagen en la recurrencia bioquímica. No se debe utilizar en pacientes con riesgo bajo. Los criterios de respuesta aún no están validados. Conocer el contexto clínico y técnicas duales como FDG o PSMA tendrán, esto es de 2021, pero ya tienen un papel importante en la valoración de heterogeneidad tumoral e impacto en el manejo de los pacientes. Y prácticamente el PSMA
esté en todas las guías de urológicas y en las guías oncológicas al día de hoy. Y este es un resumen histórico no se alcanza a ver muy bien, pero prácticamente desde la fundación de la Fundación del Cáncer de Próstata en 1987 hasta el 2021, en donde aquí lo que nos dice este análisis histórico es que lo que ha pasado desde el gamagrama óseo, la colina, hasta llegar al diagnóstico con PSMA. Y entonces nosotros hemos tenido muchos problemas sobre valorar la respuesta al tratamiento. Y entonces prácticamente en el cáncer de próstata es donde efectivamente con el estudio o el PROMIS versión 2 es donde podemos valorar la respuesta al tratamiento, porque teníamos muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y entonces ya está totalmente un algoritmo de cómo se debe leer estas imágenes de PSMA para hacer una correcta interpretación y una molecular imaging TNM, no es el TNM como tal, sino a través de la imagen molecular poder hacer una estadificación totalmente adecuada y para poder tener la respuesta al tratamiento como se hace como respuesta parcial, respuesta enfermedad estable o progresión de la enfermedad. Y sobre esto mismo, que no puse la información, también para el tumor primario, la clasificación primary, en donde podemos saber exactamente en qué estadio se encuentra el paciente inicial. Y este era el objetivo el objetivo es todo, ¿no? Pero el objetivo también de la plática es qué es lo que está pasando aquí con nosotros, que muchos de ustedes no saben, que estamos haciendo el PSMA, pero con Tecnesio 99. ¿Cuáles son las diferencias? El galio, buena área de galio es para PET, es el generador y en la adquisición una hora después de la inyección. Pero si lo marcamos con Tecnesio, se usa en la gammagrafía el SPECT, la vida media es de 6 horas, hay mayor disponibilidad, es más económico, la adquisición a partir de las 3 horas y hasta las 6 horas después de la inyección, y tenemos un mayor margen de maniobra, porque recuerden que con Flor 18, pues la vida media es de 110 minutos contra 6 horas del Tecnesio 99. Y entonces, esta es la biodistribución que ya la habíamos visto normal del galio 68 PSMA. Y aquí lo que les quiero mostrar es un artículo que ya se hizo desde el 2018 en el INCAN, en donde se hace una comparación cabeza a cabeza, como dice, de el HINIC, que es el Tecnesio 99 PSMA, contra el galio 68 PET-CT. Se incluyeron prospectivamente 23 pacientes del departamento de urología. El APRE promedio fue de 80 nanogramos por mililitro, el rango de 0.3 a 517, los Gleason entre 7 y 9. Los criterios de inclusión fue el diagnóstico histopatológico confirmado y la recurrencia bioquímica. Los estudios hicieron una semana de diferencia sin algún orden en particular. Y de ambos trazadores se tomaron mediciones de los sitios normales de captación con PET y con SPECT. Las lesiones, la captación anormal, se correlacionaron con la tomografía y las lesiones se dividieron en 3 grupos: huesos, ganglio y próstata. Y el sitio de referencia para el fondo fue el muslo para ambos métodos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vimos? Este es el PET y este es el SPECT. Y hay una biodistribución similar normal en hígado, vaso, duodeno y riñón para ambos métodos. Similar captación en sitios considerados como patológicos y hay una relación similar en el fondo tumor. Entonces aquí podemos ver próstata y los ganglios y la próstata y la gróndea, y es
prácticamente con una P de 0.03 y P 0.03. Los índices de captación de Sumax por cuentas en la próstata, en los ganglios, en el hueso, con una P de 0.03 y aquí nuevamente. Y entonces vemos que el galio 68 PSMA, los índices de captación en próstata, en el hígado, en el vaso, en el duodeno, los riñones y la vejiga. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión, las lesiones en próstata se visualizaron mejor con tecnesio PSMA, ya que se adquirieron tardíamente 4 horas promedio, permite que la eliminación urinaria sea mayor, limpiando el fondo. A diferencia, ¿por qué? Porque aquí se hizo con galio 68 y el galio 68 capta en la vejiga, no así el flor 18, que es el que utilizamos actualmente. Y las lesiones óseas se visualizaron igual con ambos trazadores. Y otros hallazgos es que ambos métodos detectaron los mismos ganglios afectados y el tamaño varió de 5 a 21 milímetros, de 12 más menos 7.6%. Y el SPECT-CT compensa su menor resolución espacial al adquirir las imágenes a las 4 horas y aumentar su relación fondo-tumor. Se demostró la comparabilidad de ambas técnicas en próstata con 95%, en hueso 95%, en los ganglios linfáticos 95%. Y se llegó a la conclusión que el tecnesio 99 PSMA es similar a la del galio PSMA. Y esta es una imagen del mismo paciente, en donde vean prácticamente pues, que las imágenes son muy similares. Y aquí es el mismo paciente, 73, es otro paciente del mismo artículo, 73 años con AP de 186, y vean todas las lesiones que tienen con PSMA, tecnesio 99. Y está demostrada la certeza diagnóstica que es equivalente entre tecnesio PSMA y galio PSMA, y el tecnesio ofrece mejor ventaja de menor costo y mayor disponibilidad. Ahorita vamos a ver los costos al final del tema. Cuando lo presento en la dirección, como que no les gusta, pero yo creo que les debe de gustar porque es otro método de ver las cosas, ¿no? Y bueno, también hacemos el radio 223, que es el mecanismo de asociación del radio 223, se basa en los análogos de calcio que se depositan en zonas de intensa formación de la matriz ósea, como es el caso de las lesiones osteoblásticas. En pacientes se utiliza en cáncer de próstata resistente a la castración, que tiene una gamografía positiva, un PET-CT con fluoruro de sodio positivo, un PET-CTA positivo. Las limitaciones es que solamente es en enfermedad ósea, no en enfermedad visceral, y las ventajas es que disminuye el dolor óseo, trata las metástasis óseas y prolonga la sobrevida, y con 6 ciclos se valora la respuesta al tratamiento. Es un paciente pre y post. Y este es un paciente que hicimos durante la pandemia, más bien. Es un cáncer de próstata metastásico a hueso, refractario a hormonoterapia, y tenía múltiples lesiones en clavícula derecha, manubrio del esternón, en los arcos costales, los sub hasta de 64, y se le administraron, se le administró el Xofigo, que es el radio 223, que cada 4 semanas por 6 meses, inicia en mayo del 18 y finaliza el 26 de octubre. Estas son las imágenes. Prácticamente el paciente está muy igual, tiene enfermedad estable, pero aquí lo importante es que los síntomas de tener dolor óseo mejoran, y durante todo el tiempo el paciente estuvo asintomático. Entonces, a veces, si vemos la imagen, pues es enfermedad estable, pero aquí sí es evidente lo que dicen los libros, que mejora la calidad de vida, y en este paciente con enfermedad ósea exclusiva, pues sí mejoró la vida en forma muy importante. Y el lutecio 177 PSMA, vean aquí en este paciente cómo tiene una respuesta parcial, muy evidente al tratamiento, pero las indicaciones del cáncer de próstata resistente a la castración ósea o visceral, las ventajas es que valora la respuesta al tratamiento, la preparación previa con esteroides para la protección renal, y aquí mejora la sobrevida en 4 ciclos en intervalos de 8 semanas aproximadamente.
Y las indicaciones va a ser que pacientes con esperanza de vida de más de 6 meses, con estado funcional ECOG, confirmación histológica, orquiectomía previa o terapia de privación de andrógenos en curso y un nivel de castración de testosterona sérica menor de 50 nanogramos por decilitro, un ADA anterior, sin radioterapia hemicorporal en los 6 meses previos y que no tenga enfermedad progresiva evidente, pues sérica. Y aquí vienen los costos. La gammagrafía ósea, y lo puse, la gammagrafía ósea es similar al PET-CT con fluoruro de sodio. Esos son costos Ángeles del Pedregal, con IVA. Entonces, son 6,913 de un gammagrama ósea contra 29,000 pesos de un PET con fluoruro de sodio. Y aquí aquí el punto es de que pues prácticamente la información que se te está dando pues es la misma, con el tema de que este gamagrama óseo vale 6,900 con o sin CT, porque yo no estoy ahí cuando el técnico ve la zona focal y automáticamente le tiene que hacer SPECT-CT, ya para cuando nosotros leemos las gammagrafías, pues podamos ver exactamente que no, ni aumenta ni disminuye. Y el PET-CT PSMA vale 41,609 contra el SPECT-CT PSMA de 14,061, que lleva también SPECT-CT. Entonces aquí no es de que no hagamos PET-CT con PSMA, porque van a ver, ahora sí que tenemos que individualizar a los pacientes, y muchos de estos pacientes, de sus pacientes, pues prácticamente algunos no tendrán la disponibilidad de hacerse PET con PSMA, tienen la opción 2, porque de todos modos ni se lo van a hacer aquí, y siempre nos llegan de otros lugares en donde salió algo más barato, porque definitivamente no va a ser mucho más barato, o hay situaciones en donde únicamente, que pasa con el doctor Telich, únicamente quieres saber que realmente no hay nada y estás totalmente seguro para que lo lleves a la cirugía o hagas lo que le tengas que hacer. Y el octiótride y el FDG, pues ahí sí que estamos hablando específicamente de cáncer de próstata, pues ya no hay opciones. ¿Por qué? Porque pues ya es cuando un paciente ya está avanzado, no responde, piensas que está desdiferenciado y entonces puedes hacer los estudios duales, pero pues ya ahí sería otros casos, ¿no? Pero inicialmente pues pueden utilizar estas técnicas, estas metodologías con sus diferentes costos y con valores de sensibilidad y especificidad muy similares y que están referenciados como tal. Aquí los costos de las terapias son muy altos, pero aquí también, ¿por qué? Porque esto es por dosis como tal, pero, y van a llevar 4, o sea, el paciente se va a llevar 1,000,000 de pesos en estas terapias, pero ¿qué es lo que tienen que valorar? Que es que una quimio que no le va a funcionar, ¿cuánto va a ser el gasto? La eficiencia hacia el paciente. Y pues sería todo. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y espero pronto verlos en la planta baja en un par de meses.